Casa de Oración Cristo Vive, en Kennedy, Texas. Presenta Caminando en las Sendas Antiguas. Con el hermano José Martínez. 38, Primera por parte. favor. Y vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy, Caminando en las Sendas Antiguas. ¿Cómo estar seguros de que estamos caminando en la senda antigua y no estamos caminando en otra religión? ¿Habrá una manera de cerciorarnos de eso? Una manera, no que yo me pare aquí y les diga, el Espíritu me habló anoche y me dijo que les dijera esto. Y no es que no tenga ese poder el Dios eterno, lo tiene. Pero habrá una manera bíblica, clara, que nos enseñe cómo andar en esa senda antigua. A ver, para refrescar la memoria, ¿cómo se llamaba el mensaje que compartimos la ocasión anterior en octubre que estuvimos por aquí? Gracias, hermano. ¿Y te acuerdas por el CD que me mandaste? Ok. ¿Qué son las sendas antiguas? Yo creo que ya nos quedó claro. Yo creo que usted ya profundizó más en eso, porque esto no es todo. Te tiene que despertar hambre y sed. Salmo 138, versículo 1 y 2 dice: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. La última parte del verso 2 dice: porque has engrandecido tu nombre. Y híjole, yo no traje mis lentes ahora, yo no veo ahí que dice. Has engrandecido tu nombre y ¿qué más dice? Tu nombre y ¿qué más? 1, 2, 3. Por sobre todas las cosas tu palabra. ¿Cuántos de aquí creen que el nombre de nuestro Salvador es un nombre sobre todo nombre? ¿Cuántos de los que están aquí creen que el nombre del que nos salvó a nosotros es un nombre poderoso? Pues aquí nos dice la Escritura que algo más grande que ese nombre. En el original dice que engrandeció la palabra por sobre todo, aún por encima de su nombre. Ahora vamos a Isaías 42, por favor, rápidamente. Yo sé que ustedes son bien rápidos para encontrarlo. Isaías 42, y dice la Escritura de esta manera, ok. En el versículo 21, anótelos, guárdelos, grábelo en su memoria y vamos a hacer una oración después de esto. Isaías 42, 21 dice: Adonai, el Eterno, el Señor, Jehová, se complació por amor de su justicia en magnificar su ley y engrandecerla. ¿Qué le plació al Dios que tú sirves? Poner por encima de todo su palabra. Ya que vimos a través de dos testigos que el Dios eterno lo que engrandeció fue su palabra, yo quisiera que esa palabra fuera la que nos hablara en esta noche. Solo que hay una oposición muy terrible, y como podrá ver, no hicimos un concierto de rock, sino que estuviera lleno. No hicimos el baile que se haga allá en tu pueblo, ok, sino aquí estuviera lleno. No estamos haciendo aquí una campaña con el gran evangelista internacional fulano de tal, sino aquí estuviera lleno. Pero estoy convencido de que nuestro Salvador y Señor tanto le predicaba con la misma pasión a una persona, como le predicaba con la misma pasión a 5,000 o a 10,000, a los que hubiera. Entonces, una de las cosas que tengo que hacer es, o que tenemos que hacer, usted que está llamado a traer un mensaje, no ponga su mirada en la cantidad de personas que hay.
Vamos a poner la mirada en aquel que engrandeció su palabra y vamos a dejar que esa palabra nos hable. Pero quiero pedirte un favor. No voy a poder predicar hasta que no hagas una oración conmigo. Y le pidamos al Eterno que rompa toda opresión en esta noche, que quite toda opresión de las tinieblas en esta tarde de este lugar y que nos permita tener la libertad para no solamente oír un mensaje y salir emocionados, que este mensaje sea algo que transforme nuestra vida. ¿Quieres orar conmigo? Pero te quiero escuchar, aún los que están allá atrás, aún los niños, te quiero escuchar. Bendito Dios y Padre eterno, en esta hora, Señor, te necesito. Te necesito porque sin ti no puedo estar aquí, Dios eterno, para compartir esta palabra, para compartir este mensaje, para compartir esta enseñanza, papito lindo. Abba, Abino Shabashamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, tuyo es el reino, tuya es la gloria, y tú puedes hablar a través de quien tú quieras, a través de quien te plazca, bendito Rey. Si me permitiste llegar aquí, solamente te suplico, permíteme predicar este mensaje si es tuyo, Señor. Si esta palabra es de bendición, permíteme enseñarla, papito lindo. Te lo suplico en el nombre, sobre todo nombre, de tu Hijo, nuestro amado Mesías, el Salvador de nuestras almas. Y de aquellos también, Salvador, también de aquellos que nos están escuchando y que escucharán esta enseñanza. Gracias, papito lindo. Te adoramos y te damos la gloria. ¿Puede tomar asiento? ¿Cómo se llama nuestra enseñanza en esta noche? Caminando en las sendas antiguas. ¿Cómo poder caminar en esas sendas antiguas? Vuelvo a decirles que es un gran desafío porque tengo que reducirlo y quiero que usted me entienda. Pero el día de hoy la misión es probar cómo se vive en la senda antigua, ya que sin saber la manera bíblica de cómo vivir en este camino, posiblemente lo único que estaríamos haciendo es tener una denominación más. Posiblemente lo único que tendríamos sería otra grupo, otra iglesia en la cual supondríamos que estamos haciendo lo más correcto. Pero vivir en una denominación, vivir en una iglesia, no garantiza, amados hermanos, que de verdad estamos viviendo y guardando y haciendo lo que a Dios le agrada. El hecho de que usted naciera en Burger King no lo convierte en hamburguesa. El hecho de que usted nazca en un establo, como dicen que nació nuestro Salvador, eso no lo convierte en un animalito. Entonces usted puede vivir todo el tiempo que usted quiera en la iglesia, pero mientras usted no viva la palabra, no va a haber ni un cambio en tu vida. No vas a tener el cambio, amados hermanos. Además de eso, quisiera cerciorarme de que usted y yo realmente estamos viviendo lo que el Eterno quiere, porque no quisiera que nuestro amado Mesías nos dijera unas palabras que están en Mateo capítulo 7 y verso 21, y si va a acompañarme a la cita, le sugiero que se vaya lo más rápido posible. Si no, escúchelas. Yo le dejo el mensaje para que el pastor se lo comparta. Yo se lo dejo a él con todas las notas para que usted lo analice y tenga una segunda oportunidad de estar comiendo este mensaje. Mateo capítulo 7, verso 21, dicen las palabras, hablando el Señor, nuestro Mesías: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La primera pregunta que te tengo, porque predico con preguntas, es: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿A dónde está la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Porque en aquel día dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de su Padre. ¿Dónde está esa voluntad del Padre?
¿Dónde la encuentro? Dime en qué iglesia está. Dime en qué denominación. O dime en qué Biblia está. Porque si no sabemos cuál es la voluntad del Padre, ahí empezamos muy mal. ¿Cómo saber entonces que le estoy agradando? ¿Cómo saber entonces que estoy haciendo lo correcto? Ese Padre que está en los cielos, y dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca los conocí, nunca te conocí. La pregunta es, ¿a quién se lo va a decir? ¿Al borracho que está en la cantina el día de hoy? ¿Al que anda ya en el baile ahorita zapateándole? ¿A ese le va a decir no te conozco? ¿O a gente que invocaba su nombre? ¿A gente que hacía milagros en su nombre? ¿A gente que decía yo estoy seguro que le conozco? ¿A quién le va a decir esas palabras? ¿Y qué palabra le va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay un dicho que se dice en México, cuando algo no está bien, dice, aquí hay gato encerrado. ¿Verdad que sí? Lo he escuchado. Pues aquí en este pasaje de Mateo que le acabo de citar, no hay gato encerrado. Ahí hay monje encerrado. Porque fue un monje el que nos tradujo de esa manera ese pasaje, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oh no, yo no ando haciendo lo malo. Yo voy a la church. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia, yo no ando haciendo lo malo. ¿Ok? ¿A qué se refiere realmente nuestro Mesías cuando dijo esas palabras? Les tengo que decir entonces que la palabra maldad que aparece ahí, en ese pasaje de Mateo, la palabra original es anomia, que viene del griego y viene a su vez de otra raíz. Anomia quiere decir ilegalidad. Significa violación de la instrucción de Dios. Quiere decir infringir la ley de Dios, iniquidad, maldad, transgresión. Y les dije que a su vez anomia viene de otra palabra que es anomos. Es una preposición en contra de no y nomos, la que nos han traducido como ley. Entonces ya el versículo apropiado diría, apártense de mí, ustedes que estuvieron en contra de la instrucción de mi Padre. Y eso ya suena muy coherente. Y suena muy drástico. Porque ¿cuántas veces nos han enseñado que Jesús vino a quitar la ley? Que Yeshua vino a terminar con la ley. Pero te voy a decir, sorpresa, ahorita mismo te voy a probar que Él no vino a hacer eso. Y lo dijo tan claro que yo no sé cómo nos han engañado tanto si dijo que no venía a hacer eso. Ahora, si no lo hubiera dicho, imagínese, piense por un momento cómo estuvieran las cosas. Entonces, esto es impresionante porque más vale cerciorarnos entonces que realmente estamos haciendo la voluntad del Padre Eterno. Una pregunta para usted. ¿Por qué el Padre Eterno dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia? ¿Porque vivía pisoteando su instrucción o porque vivía haciéndola? Entonces, ¿cómo quiere usted que Él sí le agradó haciendo su instrucción del Padre, haciendo la voluntad del Padre, y usted y yo quiere que le agrademos nomás porque venimos los sábados a la iglesia? Yo aquí estoy, Señor. Pero durante la semana vivimos como si no conociéramos a Dios. Wow. Sí, santo Dios, y más vale que empecemos a entender lo que implica cuando va a decir, no te conocí. El Padre Eterno se agradó y lo dijo y lo expresó porque su Hijo estaba viviendo en esa palabra, en esa instrucción, en esa enseñanza. La pregunta entonces es, ¿ya usted tiene perfectamente claro cuál es el camino que debe de seguir? ¿Ya sabe cuál es el camino antiguo? ¿Ya sabe cuál es la senda? Se les quedó claro. Quisiera entonces que un valiente me dijera, amén, hermano, yo sé dónde dice claramente cuál es el camino. Porque si no, quiero decirle, ustedes se emocionaron. Qué bien enseña el hermano, qué bonito enseña, va a volver a venir, pero realmente no me pusieron atención. Y más vale que vayan estudiando, porque si me van a volver a invitar, les voy a volver a preguntar. Así de claro se los voy a decir.
Bueno, como si no hay un valiente que me diga. Si no lo hay, dos textos, tres que me cite. Se necesitan por lo menos 3 testigos para que conste, 2 o 3 testigos para que conste todo asunto. Por lo menos se hubiera traído las notas de la vez pasada, hombre. Ok, vamos a Deuteronomio capítulo 9 y versículo 12, por favor, rápidamente. Devarim, Deuteronomio capítulo 9, versículo 12. Vamos a leer un pasaje ahí, ok. Voy a citar solamente 2 testigos de la palabra del Eterno. ¿Para qué? Para que nos quede más claro qué son las sendas antiguas y luego cómo caminar en ellas. Capítulo 9, versículo 12, y dice la escritura de esta manera: y me dijo el Eterno, Adonai, levántate, desciende pronto de aquí en este instante. Entonces Moisés está con el Padre Eterno en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la instrucción, las tablas de la ley, y le dice el Eterno: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado de, ¿qué dice? Del camino que yo les había ordenado, que yo les mandé. ¿Cómo se apartaron? Ahí mismo está la respuesta. ¿Qué hicieron para apartarse? Se han hecho una imagen. ¿Qué hicieron? Un becerrote y lo adoraron. ¡Oh, aquí está buena la cosa! Esa es la manera de apartarse del camino. Eso hizo que se apartaran del camino. Versículo 13, me habló el Eterno diciendo: he observado a este pueblo y he aquí que es pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. La pregunta es: ¿qué hubieras hecho tú si hubieras sido Moisés? Sí, Señor, mátalos, vas a poder sobre alguien más buenos y más obedientes y más numerosos. Pues mátalos, Señor. Estos me han dado puros problemas. Pero no, Moisés no quería eso. Verso 15, volví, descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos, y miré, y con sus propios ojos miró, ¿verdad? He aquí, habían pecado contra el Eterno nuestro Dios, os habíais hecho, aquí está la clave, un becerro de fundición, apartándose pronto del camino que les había ordenado. ¿Cuál es la senda? ¿Cuál es el camino antiguo? Entonces, la palabra, la instrucción, la enseñanza del Padre Eterno. ¿Y qué es estar fuera del camino? Pues no hacerle caso al Dios eterno. Vamos al otro. Deuteronomio capítulo 31, verso 25. Deuteronomio 31, 25, y dice la palabra del Eterno de la siguiente manera. Le dije que se vaya rápido, por favor, porque no tenemos mucho tiempo. Quiero tratar de compartirle lo más que se pueda de esta palabra. Deuteronomio 31, 25. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Eterno, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto, y el Eterno nuestro Dios esté allí por testigo contra ti. Dice la escritura que Moisés escribió todo el rollo de la ley en un solo pergamino. No eran 5 libros como ahora lo tenemos. Y vamos a hacer unas análisis. Bueno, aquí está mejor. Esto que está aquí, esta caja, es el arca del pacto, ¿ok? Y el Eterno dijo: pon ese rollo no adentro, a un lado del arca del pacto. ¿Para qué? Para que esté ahí por testigo contra vosotros. Adentro del arca estaban las tablas del pacto. Por eso es el arca del pacto. Adentro estaban las tablas del pacto, los 10 mandamientos, para que me entiendan. Pero afuera, a un lado, estaba toda la instrucción que el Eterno le dio a Moisés. Y dice: quiero que esté ahí. ¿Por qué? Por testigo contra ustedes. ¿Por qué? Porque el Eterno ya sabía cómo reaccionamos, ya sabe cómo hacemos las cosas. Y dice el verso 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con ustedes, con vosotros, sois rebeldes al Eterno, dice Moisés, cuanto más después de que yo haya muerto. Y para que no se les olvide, versículo 28, congregad a mí, a todos los ancianos de vuestras tribus, a vuestros oficiales,
Y hablaré a sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos, ¿a quién? A los cielos y a la tierra. Por eso cuando Isaías empieza predicando, oíd cielos, oíd tierra, las palabras que voy a decir. A Moisés incluso se le dice que componga un canto que habla acerca de los cielos, acerca de la tierra, y que se lo enseñe al pueblo para que el día de mañana que se olviden de la instrucción, por ese medio de ese canto se acuerden. Bueno, dice el versículo 29 de Deuteronomio 31. Porque yo sé que después de mi muerte, ¿qué dice Moisés? Ciertamente se corromperán, os corromperéis y os apartaréis. ¿Se apartarán de qué? Del camino que les he mandado. Y por apartarse del camino, dice, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos del Eterno, enojándole con la obra de vuestras manos. Se van a apartar de lo que dijo el Dios eterno que hicieran y que no hicieran, pues van a dejar de hacerlo. ¿Y qué va a suceder? Eso es apartarse del camino. Entonces, yo creo que ya nos quedó claro por qué le fue tan mal a lo largo de la historia al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por andar en el camino o por apartarse del camino? ¿Por qué les iría mal? Por apartarse del camino. Entonces, bien sencillo. Pregunta para niños de primaria. Entonces, ¿cómo nos podría ir bien a nosotros? A ellos les fue bien mal por apartarse del camino. ¿Cómo nos podría ir bien y que vengan todas las bendiciones que el Eterno prometió a nosotros? ¿Cómo? Exactamente, andando en ese camino, viviendo en ese camino, volviendo al camino, amados hermanos. Entonces, si a ellos les fue mal por apartarse del camino, pues volviendo al camino que ellos dejaron, así de simple, así de sencillo, sin tanta teología, volvemos a obtener todas las promesas que el Padre Eterno dejó para usted como su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por eso precisamente dice la Escritura, meditarás de día y de noche en este libro de la ley para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y solamente algunas cosas. Todas las cosas te saldrán bien. ¿Qué es meditar? En el concepto hebreo, meditar es como ese animalito, y perdone que haga esta comparación, como la oveja. La oveja, usted la va a ver que anda mastica y mastica, el chivo, la vaca, anda comiendo todo el día. ¿Qué hace? De pronto usted va a ver que se echa en algún lugar, pero todavía sigue masticando. ¿Qué está haciendo ese animalito? La idea meditar implica esto que hace esos animales que tienen dos estómagos. Cuando agarran y comen, lo ponen todo en un estómago. Se echan supuestamente a descansar y empiezan a sacar el alimento de ahí donde lo tienen y lo vuelven a remasticar. Y entonces lo pasan al otro estómago. Esa sería la idea que tiene implícita en el hebreo de meditar de día y de noche. O sea que tú ahorita oyes un mensaje y no te vas a escuchar la ranchera de Monterrey, te vas a meditar en este mensaje, amado hermano. Te vas a seguirlo meditando, te vas a seguirlo comiendo, te vas a seguir digiriendo esta palabra. Pero ¿qué hacemos? Salimos de aquí y ponle al partido porque ¿cómo va? Salimos de aquí y la película, ¿dónde se quedó? Quedó abajo del asiento del carro. Sácala porque hay que ir viendo la movie. De regreso. ¿Y lo que escuchamos? ¿Y lo que decimos que estábamos meditando de día y de noche? Bien, gracias. Pura mentira, puro engaño, pura psicología religiosa, amados hermanos. Entonces, si le preguntáramos a cualquier estudiante de las Sagradas Escrituras, oye, ¿tú crees que toda la palabra es el consejo de Dios? Todo maestro, todo pastor, todo diácono, todo aquel que estudie las Sagradas Escrituras, todo creyente, sea pastor, sea lo que sea, nos va a decir, claro que sí. La Escritura es la infalible palabra de Dios. Por supuesto que sí. La Biblia es la palabra de Dios.
Y tendríamos que estar meditando en ella. Oh, claro, debemos de meditar en ella. Entonces, ¿por qué andamos meditando en el pago del dish? Andamos meditando en el pago de la ven, de la troca. Andamos meditando en el trabajo. Andamos meditando en el jefe que ni nos pela. Y no andamos meditando en la palabra de Dios. Algo aquí está mal entonces. Una de dos. O Dios es mentiroso, o todos nosotros que no andamos meditando somos mentirosos. Pero ahí le va, sea Dios veraz y todo hombre. Entonces, ¿quién mentirá? ¿Los que decimos que tenemos que andar meditando en la palabra y no lo hacemos? ¿O el Eterno, nuestro Dios? Somos nosotros, no se engañe. Amados hermanos, entonces lo que está ocurriendo en la iglesia del Señor Yeshua, Jesús, a nivel mundial, nos va a dejar ver que hay algo que no está correcto. Eso nos tiene que dejar abrir nuestros ojos, y hay algo que no está correcto. ¿En qué? En la manera de estudiar, de escudriñar las Sagradas Escrituras. Y eso nos lleva a otra pregunta. Hermanos, ¿habrá un método? No que haya inventado José Martínez. No un método que se le ocurrió en una noche que estaba lleno de pizza y no podía dormir, y lleno de café, y dijo que tuvo una revelación. ¿Habrá un método bíblico que sea correcto? ¿Usted qué cree? ¿Aló? No tenga miedo, nomás es sí o no. Ok. Quiero decirle que sí. Si lo hay, los profetas lo dijeron, y se los voy a mostrar. Esa es la misión de esta noche. Mostrarle cómo dicen los profetas que se tiene que escudriñar la palabra del Eterno. Cómo deberíamos de enseñarla. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, si en la mayoría de las congregaciones cada quien está pensando y haciendo lo que cada predicador quiere, entonces quiere decir que ese método o ni lo sabemos, ni le hemos puesto atención, o simplemente ni nos importa. Entonces, con esto quiero decirles, amados hermanos, la mayoría de discípulos del Mesías, Yeshua, Jesús, decimos que Él es nuestro maestro. Pero ahí te va. ¿Cuántas veces a la semana lees las palabras de tu maestro? Si tú no las lees, que sea un pan continuo que estés comiendo, por lo menos 2, 3 veces a la semana, entonces Él no es tu maestro. Tu maestro es tal vez Dish Network, tal vez es la internet, tal vez el celular, tal vez sea tu trabajo, tal vez sea tu patrón, porque ellos es a los que tú consultas constantemente. Pero cuando usted se dedique a estudiar las palabras del Mesías, Él va a ser su Mesías, Él va a ser su maestro, Él va a ser su rabí. Bendito el nombre del Eterno. Entonces, amados hermanos, ¿habrá alguna manera de estudiar de manera correcta? Sí. Hoy lo vamos a ver en la misma Biblia, y para entenderlo vamos a un pasaje de Isaías que no me da tiempo estudiar, les digo, todo el capítulo 28, porque sería, si solamente lo leo, sería algo que tengo que explicar por ley. Porque mire, nada más para empezar, Isaías 28, vaya rápidamente ahí y léame alguien con voz fuerte, que se oiga un poquito hasta acá, el versículo 1. A ver, alguien que me lo lea, por favor. Casi me lo sé de memoria, pero yo quisiera que alguien me lo leyera. A ver, pastor. ¿Sí? Ay de la corona de soberbia de los hebreos de Efraín. ¿Qué más? Y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. ¿Qué más? Aturdidos del vino. Ahora, por favor, tradúzcame este trabalenguas. Dígamelo en Spanglish, aunque sea para entenderlo. No, está bien. Thank you, brother. Ok. Para empezar, ahí tenemos ya que destraducir lo que nos dijeron para llegar al punto de lo que se estaba diciendo. Les voy a decir que de antemano habla del reino del norte, de la casa de Israel, del reino donde Jeroboam fue el primer rey, y como era de la descendencia de Efraín, por eso se le llamó casa de Efraín a las 10 tribus que se separaron. Este mensaje es para esas 10 tribus.
Para empezar, ahí aclaremos. Aunque más adelante viene Judá también, pero ese mensaje es para ellos. Y les dice: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca del valle fértil, de los aturdidos del vino. En otras palabras, lo que un padre hace muchas veces es, ve que su hijo se le está descarriando, y lo que trata de atraerlo, de mantenerlo, es: cómprale unos Nike, cómprale el Nintendo que quiere, cómprale lo que la computadora o el iPad que necesita, que él quiere. ¿Para qué? Para que esté contento el niño. Pero ¿qué pasa? Eso hace que tu hijo que anda mal se componga. Dímelo más fuerte. Eso hace que tu hijo diga: ah, mi papi me ama, mi mami me ama, me voy a portar bien. Dímelo. Pues dígamelo fuerte, hombre, como que ha comido esta noche. ¿Se compone con que tú le compres cosas? ¿Se compone porque tú lo bendigas? Primera estrategia de Dios: nos bendice. ¿Y qué hacemos? Mire, nada más, sencillo, nada más. Cuando el tío Sam nos bendice, los que pueden ser bendecidos, gracias al Eterno, ¿quién está pensando? No, hombre, cuando venga esa bendición, le va a dar una buena ofrenda a mi Padre Celestial. Te voy a decir que no, lo que estás pensando: vamos a comprar el Lincoln, vamos a comprar la troca, vamos a agarrar esto, vamos a hacer aquí, vamos a agrandar acá. Eso es lo que viene a nuestra mente con las bendiciones que el Eterno permite que lleguen a nuestras manos. Hay personas que usted los oye por ahí por marzo, por abril, diciendo: con el income tax, porque ya no le llaman income tax, le llaman el Lincoln. Con el Lincoln nos vamos a comprar esto. Les digo: ¿todavía no les llega? No, con el del año que viene. Sí, porque el que llegó ya se lo gastaron. Entonces, amados hermanos, primera estrategia: Dios te bendice. ¿Da resultado la bendición? No. Segunda estrategia: tiene que enviarles al reino de Asiria para que una vara para que los azote, a ver si así entienden. Pero desafortunadamente, cuando el hijo ya está bien rebelde, ni la bendición ni el azote lo hacen recapacitar. Así que, como ya no puedo leerles todo lo demás porque me detendría bastante y quisiera, ¿verdad? Pero si un día me aguantan unas 3 horas, se los presento. ¿Ok? Isaías 28, y vamos al verso 9. En ese contexto que ya les medio expliqué, que los hombres estaban aturdidos del vino, la bendición, hermano, la abundante bendición, el valle fértil, la tierra de Efraín era una tierra fértil, una tierra tremendamente fértil. Aún hoy en día está saliendo mucho fruto que se está exportando hacia otros países. Entonces, ¿qué quería la gente? Cuando estás bien bendecido, cuando tienes harto dinero para estar en el mall, ¿qué te acuerdas del servicio? Ahora llegas, el día que llegas: oh, no, gracias, Señor, te amo, oh, siga cantando, hermano, quiero alabar al Dios eterno. Eso es cuando tienes, cuando está la salud, cuando todo está bien. Pero cuando no alcanzas ni para echarle gas a la troca, ¿cómo estamos aquí? ¿Cómo estamos aquí? Se nos va el gozo. Amados hermanos, entonces ahora, ¿y qué pasa? Que muchos andamos bien bendecidos. Miren, sencillo, yo no sé dónde están los demás, pero hay algunos que están bien bendecidos ahorita. ¿Dónde andan? Gastando la bendición, disfrutando la bendición. Y Dios: la otra semana te veo, Señor. ¿Y dónde están los que no tienen? No, es que yo no voy porque no tengo ni para dar ofrenda. Y luego piden para el predicador y no, me siento mal, me hieren mi corazón. Y ok, uno no viene porque tiene, el otro no viene porque no tiene. Ok, en ese contexto, ¿qué dice Isaías 28 y verso 9? ¿A quién se le enseñará ciencia? Dice Isaías. ¿A quién se le hará entender qué cosa? Doctrina. Y hace una pregunta: ¿a los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Por una razón no pude ponerles el PowerPoint, pero me hubiera gustado que lo estuviera viendo, porque ahí le muestro las imágenes para que vea que no tendría que estar explicando tanto. ¿Qué es un destetado? Un niño que le acaban de quitar el pecho. ¿Qué piensa un niño que le acaban de quitar el pecho? A ver, tiene una semana que le quitaron el pecho. ¿Qué anda pensando ese niño? ¿Qué quiere ese niño en ese momento? Él quiere pecho, denme lo que me quitaron. Entonces no está pensando en aprender, es muy pequeño para estar aprendiendo.
Entonces Isaías pregunta, ¿a quién le vamos a enseñar la ciencia? Los adultos no quieren, andan embriagados, andan bien bendecidos, andan en sus business. Ok, ¿a quién le vamos a enseñar doctrina? ¿A quién le vamos a enseñar la ciencia? ¿A los arrancados de los pechos? Pues esos no van. ¿Por qué hace esta pregunta tan contraria Isaías? Entonces lo primero que hace el profeta es una pregunta. Y habló de ciencia, habló de doctrina. Eso nos está hablando en el término hebreo de enseñanza, del conocimiento del Eterno. Y el profeta Isaías pregunta, ¿a quién se le puede enseñar esta doctrina? ¿A quién le podemos enseñar esta instrucción? ¿A quién se le puede enseñar? ¿Al bebé que se le acaba de quitar la leche materna? ¿Será ese el que yo le puedo enseñar? No. ¿A los niños arrancados de los pechos? No. Amados hermanos, pero la pregunta que tengo es, ¿por qué creen que Isaías, en ese contexto que estaba viviendo el reino del norte, un reino que estaba lleno de bendición, la estrategia del Eterno fue engrandecerlos, bendecirlos abundantemente? ¿Por qué Isaías pregunta en ese contexto, ¿por qué le tengo que enseñar a los niños? ¿Por qué habría que enseñar a los niños? ¿Qué estaba pasando con los adultos? Los adultos estaban disfrutando su gran bendición que tenían y no querían la enseñanza. Es como cuando usted se siente bien satisfecho, bien lleno y va ahí al restaurante que está del otro lado. No le quiero hacer publicidad, pero va y te presentan ahí un menú que se mira bien bonito todo. Yo no quiero. ¿Por qué no quieres? Porque tú te sientes bien satisfecho, pero te agarraran con unos 2 días sin comer, aunque sea unos tacos duros, tráigame por favor. Entonces, amados hermanos, ¿quién me va a escuchar? Los adultos andan aturdidos del vino. Los adultos andan en sus bendiciones. La otra pregunta, ¿por qué dirá entonces Isaías, a los bebés les tenemos que enseñar? Responder esto nos lleva a analizar otra pregunta. ¿Qué estaba sucediendo entonces con los adultos? Estaban embriagados, estaban ebrios, estaban confundidos. ¿Por qué? Porque creían que la bendición de Dios era el símbolo, la señal inequívoca de que ellos estaban bien. ¿Cuántas congregaciones no dicen, si usted no está bendecido es porque anda bien mal? Y ellos pueden estar muy bendecidos aunque anden bien mal. Pero su señal de ellos es que con tener bendición económica ya supuestamente ya están bien conectados con el reino de los cielos. Entonces eso es lo que estaba sucediendo. Andaban distraídos, andaban ebrios, andaban confundidos, y por haberse olvidado de la ley de su Dios estaban confundidos precisamente. Entonces Isaías, pensando en volver, pensando en la reconstrucción del pueblo, es que pregunta, ¿con quién volvemos a empezar? Gracias, hijo. Te lo aseguro que cuando te cases tú serás el novio. ¿Con quién volvemos a empezar? Prácticamente lo mismo pregunta que hace Jeremías. No me quieren escuchar, Señor. No me quieren oír, Señor. ¿A quién le predico entonces? Pastor, cuando vas a un lugar y no te quieren escuchar, ¿a quién le predicas entonces? ¿A quién le enseñamos? Vamos a Jeremías capítulo 6 y verso 10, por favor, rápidamente. Ahí vamos a ver un pasaje. Y también Jeremías, que es unos años después, hace la misma pregunta. Lo mismo que está haciendo el profeta Isaías. Y dice Jeremías capítulo 6 verso 10, ¿a quién le hablaré? ¿A quién amonestaré para que qué dice? ¿Sí lo tiene por ahí? Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y a quién amonestaré para qué? Para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. He aquí la palabra del Eterno les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto estoy lleno de la ira del Eterno, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus herederos también, sus mujeres y también sus mujeres. Extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice el Eterno, verso 13, porque desde el más chico de ellos
hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son. Qué terrible cuadro. Y esto ya es con la casa de Judá. Isaías está metido con la casa de Efraín. Ahora Jeremías está con la casa de Judá, para que vea que en los dos casas estaba terrible la cosa. Todos son engañadores. Versículo 16. Así dijo el Eterno: paraos en los caminos y mirad, y preguntad, ¿por qué cosa? Por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijeran, escuchen el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi instrucción, mi ley. Por eso iba a venir el juicio. Entonces, ¿qué estaba pasando en los tiempos de Isaías y qué estaba ocurriendo en los tiempos de Jeremías con los adultos? Estaban aturdidos, estaban embriagados. Hoy, pastor, hay muchos creyentes que nos encontramos embriagados y no podemos aceptar lo que otro nos esté diciendo. ¿Ha usted platicado con un borracho? ¿Cómo se porta de necio? Él cree que tiene la razón, él asegura que tiene la razón, y él piensa que tiene la razón. ¿Cuántos aturdidos estaremos en las iglesias? Que nos aferramos a que nosotros sí tenemos la razón, y estamos bien equivocados muchas veces. Entonces quiero decirle, amados hermanos, volviendo con Isaías y el verso 9, vamos al capítulo 20, vamos a ir a un capítulo para que vea que, porque a lo mejor usted dice, bueno, ahí habla de aturdidos de vino. Usted está hablando de aturdidos de vino, y quiero que sepa que ni en Santa Cena tomo vino, hermano. Así que eso no va conmigo. Bueno, no habla precisamente de vino de ese que te pone happy, o que te pondría bien religioso. No, vamos a ver a qué se refiere. En ese mismo contexto, Isaías 29:9. ¿Qué dice la escritura? Vamos a Isaías rápidamente y ya no nos vamos a mover un poco de ahí. Ok. Isaías 29:9. Alguien me empieza a decir que dice, deteneos y qué? Y maravillaos. Deténganse y maravíllense. Ofúsquense y ciéguense. Embriáguense y no de qué. Y aquí no faltaría quien dijera, embriáguese del Espíritu Santo, hermano. No, vamos a ver de qué habla. Tambalead y no de sidra, porque el Eterno derramó sobre vosotros espíritu de qué? De sueño, y cerró, ¿qué cosa? Los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre la cabeza de los videntes. O sea, simplemente, ¿qué es estar confundido en el término espiritual? ¿Qué es andar embriagado en el término espiritual? Que estés cegado y no puedas ver lo que está diciendo la escritura y te aferres a que tú tienes la verdad. También por eso en Revelaciones dice, se embriagaron con Babilonia. Salgan de ellos, pueblo mío, para que no sean partícipes de su plaga. ¿A poco la gente se ha embriagado con la ciudad de Babilonia? No. Entonces, ¿a qué se refiere eso? A que tomaron cosas traídas o sacadas de Babilonia, y eso los está aturdiendo y andan todos alborotados. ¿Ok? Entonces, Isaías capítulo verso 11 del 29, os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si les dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. ¿Cuántas personas? No entiendo, no sé qué quiere decir aquí la Biblia. Y si le dieran el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, lo siento, no sé leer. Pues dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. El verso 13, ¿y qué más dice? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. Texto que también cita nuestro amado Mesías. Este pueblo piensa que me está adorando, dice el Eterno, refiriéndose a su pueblo amado Israel.
pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque lo único que están llevando a cabo son mandamientos de hombres. Ahora sí, agárrese. Quiero que se agarre de la banca donde está sentado y no se vaya a ir para atrás. Agárrese. Pregunta: ¿y en la iglesia no habrá mandamientos de hombres? Lo voy a decir más fuerte: ¿en la iglesia no habrá mandamientos de hombres? ¿No que nomás Israel eran cabezones? ¿No que nomás ellos son los rebeldes? ¿No que nada más ellos son los que están mal? Entonces, ahora, ya que usted me dijo que sí hay mandamientos de hombres en las iglesias, ¿no le da temor que se apareciera aquí el Mesías y les dijera: este pueblo está bien lejos de mí? ¿No le entra un calambre a usted? Que llegara esta noche nuestro Mesías y nos dijera: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está pensando: el pobre está allá y este pastor se está tardando y no va a llegar a tiempo. Pues mejor hubiera sido. Y van a cerrar el restaurante, ya no va a haber comida cuando salga. Hubiera sido a comer, luego a ver, a lo mejor alcanzas algo ya más tranquilamente. Este pueblo se acerca a mí con sus labios: te adoro, te amo, cuánto te amo, pero su corazón está pensando allá en la chica, que como que le está cantando a la chica que está por allá. Qué triste sería que nuestro Mesías apareciera y nos dijera eso. Ya voy dos. Una donde les dijo: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Gente que conocía su nombre, gente que echó fuera demonios en su nombre. Otra, que podríamos estar adorándole nada más con los labios, pero el corazón está seco. El corazón no quiere nada con él. Amados hermanos, entonces por eso es que se nos invita: sal de Babilonia, sal de la confusión, sal de la embriaguez, sal de aquello que te está confundiendo. Amados hermanos, entonces, ¿por qué? Porque muchas veces esas creencias que son antiguas, ok, la religión del reino del norte es muy antigua, pero no es la senda antigua. El adorar los becerros de oro es muy antiguo, pero no es el camino antiguo, no es el buen camino, para que me entienda. Entonces, Roma puede ser muy antigua, pero no es el buen camino. Eso quiero que nos quede claro. Entonces, ¿para qué? Amados hermanos, porque simplemente vamos a ver que se vive una vida de creencias. Tenemos ya una capirotada hoy en día. Tenemos ya tantas mezclas de Roma, de Babilonia, de Egipto, de Judá, de Efraín, de mi propia invención, de mi denominación, de la otra, que ya ahora estamos: ¿y ahora quién soy? ¿De dónde soy? ¿A qué pertenezco? Entonces, amados hermanos, la Torá, la palabra de Dios, la instrucción de Dios es sencilla, solamente que nosotros la hemos hecho bien difícil. Nosotros la hemos puesto bien difícil. Amados hermanos, el Señor nuestro Mesías dijo: solamente haz lo que está escrito y vivirás, punto. Un intérprete de la ley se acerca y le pregunta, Lucas capítulo 10 verso 25. Y aquí un intérprete de la ley, mientras usted lo busca yo lo leo. Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Lo que quieren es probarle, no quieren conocer, no quieren saber. ¿Por qué? Porque este era un intérprete de la ley, este sabía la ley, este conocía la ley. Entonces, ¿por qué pregunta si la sabe? Más para ver en qué te agarra. Y le pregunta, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: ¿haciendo qué cosa heredaré qué cosa? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Oiga, esa pregunta ¿no le importaría a usted conocerla? Está hablando de vida eterna. ¿Quién de aquí quiere la vida eterna? Yo la quiero, yo la necesito, yo la anhelo, amados hermanos. Entonces, y esta le pregunta: ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Ok? ¿Qué le contesta el maestro? Verso 26, él le dijo: a ver, ¿cómo que me preguntas que qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en eso que tú predicas? ¿Qué dice eso que tú enseñas? ¿Qué dice eso que tú estás enseñando? Y le pregunta: ¿cómo lo lees? En otras palabras, ¿o qué estás leyendo que me estás preguntando a mí?
Se supone que eres un maestro, deberías de saber lo que estás enseñando. Entonces él le dijo, escrito está en la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Perdón, ¿cómo lees? Le voy a leer otra versión que es un poco más entendida. Jesús, el Mesías, Yeshua, le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Verso 27, ¿qué le responde el intérprete de la ley? 1, 2, 3, lo leemos. Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le responde nuestro Mesías? Le dijo, bien has respondido. Más fuerte, has. Ok, ¿qué de complicado tiene hacer eso? Haz esto y vivirás. Ah, no, pero ahora nos las han puesto tan difícil. No, es que mire que acá, y que en la escuela de teología, y que en la universidad, y que en el colegio, y que en la escuela dominical. Ya cuando te vienes a dar cuenta, estás más noqueado que un boxeador. ¿Qué de complicado tiene? Ok, ¿qué estás leyendo? Ah, pues dice que ame a mi madre. Hazlo. Pues dice que ama a mi padre. Hazlo. Dice que respeta a mi pastor. Hazlo. ¿Qué de complicado tiene eso? ¿Aló? No, si quiere puede glorificar al Dios eterno, ¿verdad? Si es que no se siente que lo estoy macheteando. Si usted siente que lo estoy agrediendo, pues vamos a salir enemigos. Pero si usted siente que vine aquí para bendecir su vida con un mensaje que yo sé que es un parteaguas, amado hermano, entonces yo le invito, por favor, glorifique al Dios eterno, porque ya suficientes enemigos tengo con los demonios que no nos quieren dejar predicar. Ok, ¿puede glorificar a Dios? ¿Qué le dijo entonces nuestro Mesías? Haz esto y vivirás. Otro pasaje dice, y el otro siempre sacándole, creyéndonos inteligentes. ¿Cuáles mandamientos, maestro? Otro de los evangelios así le preguntó, ¿cuáles? O sea, que dice la instrucción, hazlo y vivirás. ¿Cuáles mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No robarás. No matarás. Oh, sí, eso, no, eso yo lo he guardado desde mi juventud. Ah, bueno, ahora nada más, vende todo lo que tienes y vente, follow me, sígueme. ¿Cuántos nos excusamos? No, yo doy diezmos. A veces damos al 4%, pero según es ya es diezmo, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, no, yo sí amo a mi mamá. Solamente el 10 de mayo. No, yo sí respeto a mi pastor, solamente cuando es el día del pastor. Y si no hay día del pastor, pues se acabó el respeto. Entonces la palabra de Dios es más simple de lo que nos ha enseñado la religión. Solamente vete leyendo. Un campesino la puede entender más tal vez que un teólogo, porque habla tanto del campo, de los animales, ¿ok? Que un campesino no va a estar diciendo aquí, a ver, aquí teológicamente, ¿qué quiere decir? No, simplemente lo que estaba viendo y punto. Haz esto y vivirás. Entonces, qué curioso, amados hermanos, que hoy en día yo, ¿verdad? O una persona, o un predicador, o un profeta, se pare aquí y diga, es que a mí el Eterno me acaba de revelar esto. Piense que Pablo llegara un día a una congregación, estos fueran los de Berea, y llegara Pablo, amados hermanos, ¿qué creen? Anoche tuve una revelación tremenda, ahí les va, y paso. ¿Usted cree que los de Berea se la hubieran comido? ¿Qué tenía que hacer entonces Pablo para mostrarles que era palabra de Dios? ¿Qué tenía que hacer? Enseñarles que estaba escrito, que ya se lo había dicho, que el Eterno ya lo había hablado y que eso era palabra de Dios. Entonces Pablo no se la tronaba verde, hermanos. Él hablaba lo que ya estaba escrito. Qué triste que hoy en día porque ya ahora le echamos toda la culpa al Espíritu Santo, diga aquí, el Espíritu me reveló ahorita que venía para acá esto y esto, y que sea contrario a su palabra. Y qué triste, no que yo lo diga, que usted me la crea. ¿Cómo es posible que creas eso y no creas a lo que está aquí escrito? Dame una razón. Hoy no me voy de aquí hasta que no me des una razón. ¿Cómo es posible que usted me pueda creer algo que yo te dije que el Eterno me reveló? Gracias, hermana, donde quiera que estés, hermana Alejandra. Porque un día le dije, hermana, es que la verdad uno siente cuando el Eterno les da un mensaje para traerlo a su pueblo. ¿Y yo cómo sé?
Yo cómo sé que le habló el Eterno, yo cómo sé que no es pura idea suya que se puso a investigar qué está pasando aquí en la iglesia para venir según que a emocionarnos. Y le iba a responder, hermanos, pero algo me dijo: tranquilo, tranquilo, es verdad. ¿Cuánta gente no se para? Esto el Eterno me lo reveló. Qué curioso que sea muy contrariamente a la palabra de Dios. Sí, hermana, dígame. ¿Y sabe qué? Entonces ahora analice cuando le están diciendo algo que vaya conforme a lo que está escrito. Si fuéramos de Berea ya estuviéramos embarellados, porque no confirmamos. Ese es el problema, que nos hablan medios versículos, nos dicen media palabra y amén y gloria a Dios. ¿Por qué no creemos a lo que está escrito entonces? Entonces, ¿no es eso una borrachera? Hermanos, tuve un éxtasis anoche. Me tomé como 5 tazas de café de Juan Valdés y no podía dormir y tuve un éxtasis. Eso es una borrachera, le llames como le llames. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo con el reino del norte. Bien emborrachados en su doctrina, adorando becerros, creyendo que estaban haciéndolo para el Dios eterno. ¿Sí o no es cierto? ¿Cuántos becerros no estaremos adorando ahora creyendo que nosotros sí? 100% correcto. ¿Cuántos? Mire, esto no se trata de que yo te dé todas las pautas. Esto se trata de una llavecita. Te quiero dejar una llave que te empiece a picar la curiosidad, que no te comas todo lo que te avienten. No todo lo que está en el buffet es bueno. No todo lo que te avientan al buffet es apropiado. Hay unos animalitos ahí que están atravesados ahí en un palo, hermanos, que es el que sabe de carnes. No es carne de res, no es carne de cerdo y no es carne de pollo. Piensa tú qué será. Te lo dejo a tu imaginación, vuélala como quieras. Y no porque esté en el buffet me voy a entrar. Pues aquí me pusieron todo y es gratis. No es gratis. Piense. Entonces, amados hermanos, volviendo a Isaías, porque él es nuestra fuente ahorita para analizar, él nos va a llevar al método correcto de cómo andar en las sendas antiguas. ¿Ok? Aquí está el secreto. Vamos al versículo 10 de Isaías 28. Este es el secreto para mantenernos ¿en dónde? ¿Qué es lo que tratamos con este estudio? De caminar ¿en dónde? En la religión apostólica. ¿Cuál es el propósito de este estudio? De caminar en el pentecostalismo, caminar en el judaísmo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Volver a la senda antigua. Versículo 10, ¿qué dice? A ver, 1, 2, 3. Porque mandamiento tras mandamiento, y lo vuelve a repetir, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. A ver, ahora, ¿qué es renglón tras renglón? ¿Cómo es enseñar renglón tras renglón, línea sobre línea? Alguien dígame, please, aquí no entiendo. Alguien dígame, ¿cómo es renglón tras renglón, línea sobre línea? ¿Cómo es? Vamos, somebody tell me. O sea, que no te vayas de aquí y le piques como la gallina. Haciendo la gallina, come. Y ya nos aventamos un tremendo mensaje y usted, gloria a Dios, aleluya. Salí bien bendecido, sí, pero no entendiste nada. ¿Por qué cree que es fácil torcer la palabra? Porque agarramos el versículo que nos gusta y el que no nos gusta. Yo les dije, si ustedes me dejan, yo se los predico todo, así como tiene que ser. ¿Sabe cuál es el problema? Que comer de aquí y picarle así, acá, allá, es más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil? Porque yo puedo agarrar, Judas fue y se ahorcó. Hermano, usted vaya y ahórquese, se puede ahorcar. Porque te estoy agarrando un solo versículo y te lo estoy torciendo. Tú eres cabeza y no cola, confiésalo hoy. Sí, pero te estoy tomando un solo versículo. ¿Y los demás qué? ¿Los demás qué? ¿No cuentan? ¿No van en el mismo orden? Entonces, ¿por qué nada más hablamos una sola cosa? Amados hermanos, por eso se nos ha engañado. Ahora, estudiar este método que dice Isaías, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, solamente un poquito aquí y otro poquito de allá.
Eso es ¿para qué? Para complementar. El libro de los Salmos dice: la suma de tu palabra es verdad. Eso es la verdad, no el versículo que a mí me agrada. ¿Por qué? Porque si a mí me agrada que usted me dé ofrenda, le voy a predicar de que usted tiene que bendecir al siervo de Dios, nada más. Si a mí me agrada que usted dance, nada más te voy a predicar de que dances para el Eterno. ¿Y los demás qué? Los demás bien, gracias. El problema entonces es que enseñar con este método es bien difícil, bien cansado, bien agotador. Esas personas que están ahí tan bonitas, guapos, hermosos y hermosas, pregúnteles cuánto tiempo me paso encerrado estudiando esto para poder hacer un mensaje de estos. No lo hago en una hora, no se lleva a cabo en un día, no puedo hacerlo en 2 días, no podría. Me toma a veces toda la semana hacer un solo estudio de los que estamos enviando por correo, pastor. Toda una semana, y todavía llega el día de fin de semana y todavía estoy ahí durmiéndome a las 3 de la mañana para poder terminarlo. ¿A quién le agrada entonces ese tipo de estudio? ¿A quién? ¿A quién? No. Mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. ¿Qué es entonces, hermano? A ver, tú estabas ayudándome. Hey, ¿qué es mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea? ¿Qué es? Exactamente. No nada más las que te gusten, no nada más el texto que te agrade, no nada más el versículo que te caiga bien. No hagamos como aquel que vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El Señor reprenda al diablo. A ver, háblame, Señor, háblame. Judas fue y se ahorcó. Ay, Señor, reprenda al diablo. Háblame, Señor. Vete y haz tú lo mismo. Ay. Así queremos que nos hable Dios. ¿Quieres que te hable Dios? Agarra su palabra y léela. Por eso hay un libro que se llama El Principio, y empieza desde el principio. Y hay uno que se llama Revelaciones, que es hasta el final. ¿Y dónde te va a venir la revelación? Cuando ya estudiaste desde el principio. Ábrame la Biblia donde quiera que usted quiera en el libro de Revelaciones y tiene una cita del Antiguo Testamento. ¿Por qué no lo entendemos, Revelaciones? Porque no sabemos el Antiguo Testamento. Por eso. Y por eso se llama Revelaciones, porque ya teniendo todos los demás pasajes que estudiaste, pues ya te va a ser más fácil comprenderlo. Amados hermanos, entonces, ¿por qué creen que los reyes de Israel se les ordenó que escribieran una copia de la ley? No había imprenta, no había USB, no había una computadora para estar ahí o escaneando, no había una escáner, no había una printer para estar printeando ahí. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué tenían que escribir una copia los reyes de Israel de la Torah? A mano, palabra por palabra, línea por línea, renglón tras renglón, así como y dice el profeta que se tiene que enseñar la palabra. ¿Para qué? Pues para que el rey la aprendiera, para que el rey supiera de qué se trataba ese libro. Amados hermanos, quiero decirle, tristemente, habemos personas que llevamos 10 años en una iglesia y estamos súper reprobados porque no hemos leído la Biblia desde el principio. Y si en 10 años de tu vida no has acabado de leer la Biblia, excepto que no puedas leer, mira, te la doy en DVD, te la doy en MP3, te la doy en video, te la doy en audio. Dime cómo la quieres, pero para que la veas, para que la leas. Dime, yo te la doy. Yo me hago cargo de que llegue a tus manos. No tenemos pretexto. Hay tantos materiales para estudiar el día de hoy que sería una ingratitud a nuestro Padre Eterno no hacerlo, amados hermanos. Entonces quiero decirles, los reyes de Israel tenían que hacerlo, no para que fuera aburrido, ya no quiero, esto no me gusta, para que supieran que era línea por línea. De esa manera implicaba mucho trabajo, una manera que implica mucha entrega, y eso es lo que no queremos hacer. Entonces hay un método que no es el más eficaz, el método temático. El método temático: agarras un versículo y predicas el tema que tú quieras. Vas a agarrar otro versículo que se asemeje con este, aunque el tema que está hablando aquel versículo sea totalmente contrario a este, pero como cae en el tema y es por tema, es fácil.
Agarra la concordancia, toda Biblia trae concordancia. Y aquí el amor. Predicamos 20 versículos del amor. Los leemos, aunque el amor que estamos hablando sea todo confuso. Amados hermanos, y estudiar la Biblia de manera sistemática, que es el método apropiado, ese no lo queremos hacer. Me ha tomado mucho esfuerzo, nos ha tomado mucho esfuerzo estar enseñando la Biblia sistemáticamente en la congregación donde nos congregamos. Sistemáticamente, verso por verso, línea por línea, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento. Me ha tomado mucho esfuerzo, amados hermanos. Otra pregunta. Entonces, ¿existe una manera que no es la más apropiada? Sí. Y esa es, ya le dije, se toma un versículo y les predico lo que yo quiero. Lo que yo creo conveniente que dice ese versículo. Pero sencillamente, a ver, jóvenes, ustedes que saben más de matemáticas, a lo mejor que yo, posiblemente, creo, me imagino, supongo. Si yo predicara un versículo cada sábado, cada domingo, ¿cuántos años me tomaría predicar 1140 y tantos versículos que hay de la Biblia? Ok, ¿cuándo acabarías, pastor? Y luego si al mes que viene te cayeron gordo porque les predicaste del diezmo y no dieron, y les vuelves a predicar el mismo versículo y se los repites como 3, 4 veces al año, ¿cuándo vas a terminar de predicar todo el consejo de la palabra? Entonces, ¿no es más seguro ir mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, renglón tras renglón? Vamos a hacerlo en menos tiempo. Pueden pasar 50 años y no acabas de conocer las escrituras, enseñándoles de un versículo de aquí y otro versículo de allá. No vas a acabar de enseñarlo. Mándeme, hermano. 22 años. ¿Usted cree que en 22 años la acabaría de enseñar? De un versículo. Ok. ¿Quién te aguanta 22 años escuchándote de versículo? Ahí va a ser la otra pregunta complicada. Entonces, el peligro es que yo me base en mis imaginaciones de que lo que ese versículo, sacándolo de su contexto, quiere decir. Pregunta, el corazón es, ¿qué dijo Jeremías que era el corazón? Engañoso y... Si te predico un versículo y todavía te enseño lo que mi corazón, engañoso y perverso, te quiere decir, ¿cuándo acabaremos de conocer la verdad de Dios? ¿Cuándo viviremos en esa verdad de Dios? Dímelo, please. Hoy te vengo a desafiar. Pero ¿sabe qué? El problema es que nos gusta que nos den lo más fácil. Nos gusta. El ser humano es religioso por naturaleza. Mira, con esto, nomás échate aceite y ya. La sangre de Cristo te cubrió. Sí, pero vives como el mismo demonio. ¿Cómo te va a cubrir la sangre de Cristo? No importa que te avientes el galón del aceite, hombre. ¿Sí o no es verdad, amados hermanos? Sorry que te estoy macheteando el día de hoy. No te quiero agredir. Quiero que entiendas, quiero despertarte de la realidad. ¿A poco tú crees que el diablo se va a hacer a un lado porque, háganse a un lado, vengo chorreando aceite? Mira, vengo chorreando, tal vez no sea la palabra apropiada. Vengo destilando aceite. Mire, me aventaron todo el galón en la cabeza. Háganse a un lado, demonios. ¿Tú crees que los demonios se van a apartar porque llevas aceite? No, pues no te engañes. No nos engañemos, amados hermanos. Entonces, eso es como alguien está embriagado y siente que ya con eso sus chicharrones truenan. Es exactamente lo mismo. Anda embriagado, anda aturdido, no sabe ni por dónde anda, amados hermanos. Entonces, ahora trátale de explicar un pasaje bíblico a un alcoholizado. Trátale de enseñar un pasaje profundo a un alcoholizado. No, sí, yo sé que Diosito y no, sí, yo sé. Sí, él sabe. Él sabe. ¿Por qué cree usted que hay tanta doctrina errada dentro de la iglesia que decimos que somos la iglesia verdadera? ¿Por qué cree?
Ya se las pescó, más que no me quiere decir. Por lo mismo, de que estamos hablando pensamientos del corazón, pensamientos de la mente. Vamos al verso 12 de Isaías. Mire, esto era el reposo. Este método de enseñanza, este método de estudio, este es el reposo. Pero la pregunta es, ¿usted cree que el pueblo lo quiso? Vamos a verlo. A los cuales él les dijo, este es, ¿qué cosa? El reposo. Dad, Isaías 28:12, ¿ok? A los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo, ¿a quién? Al cansado. Este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Yo puedo ir a diferentes iglesias y predicarles este mensaje. La mayoría hoy en día me lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque aunque les muestre la evidencia bíblica, no lo quieren oír. Así como aquellos no lo quisieron oír. ¿Cuál era el reposo? ¿Cuál era el refrigerio? La palabra, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea. Ese era el refrigerio. ¿Lo quisieron? No. ¿Lo queremos hoy en día? No, porque cuesta mucho trabajo, amados hermanos, hacerlo. Implica mucho trabajo. Entonces, amados hermanos, ahora, no lo quisieron oír. Por no oír, el Eterno dijo que los iba a llevar a una tierra extraña, que los iba a sacar de la tierra donde estaban y los iba a esparcir a tierras lejanas. Eso está en Levítico capítulo 26 y verso 43 y 44. No se lo leo por falta de tiempo. Anótelo si quiere, y si no, recuerde, yo voy a dejar la enseñanza para que esté disponible para usted, amados hermanos. Entonces, ¿qué sucede cuando Israel rechaza el reposo? ¿Qué sucede cuando Israel no quiere el reposo? ¿Qué? ¿No lo quieres? No te voy a obligar, pero voy a hacer lo que dije. Te voy a llevar a un lugar donde no vas a tener reposo. ¿Por qué? Porque a ti no te gusta el reposo, hijo. Tú no quieres, no aprecias el reposo que te di. ¿No lo quieres? Te llevo a una tierra extraña. Allá te van a hacer servir a la piedra, allá te van a hacer servir al leño, allá te van a hacer que sirvas a los demonios, allá te van a hacer que sirvas a tus amos y no vas a tener reposo. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, que por despreciar esta palabra, por despreciar el descanso, por despreciar el refrigerio, fueron llevados cautivos a otras naciones. Isaías 28, versículo 13. Que vuelve a repetir Isaías. La palabra pues del Eterno le será, ¿qué cosa? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿No quieres? ¿Qué? Ya viene Asiria, los va a llevar cautivos. ¿No quieres? Judá, ¿tú tampoco quieres? Estoy preparando a Babilonia, a Nabucodonosor. También va a ser lo mismo con ustedes. ¿Saben una cosa entonces, amados hermanos? Las personas más difíciles de convencer de que toda la palabra de Dios es importante y no solo el Nuevo Testamento, son aquellas personas que todo lo ven espiritual. Todo para ellos es espiritual. Y no es que no se pueda hacer una aplicación espiritual. Claro, se puede. Se debe de hacer también. Pero ¿qué pasa cuando encontramos el mandamiento, por ejemplo, de honra a tu padre y a tu madre? No, yo en mi corazón lo guardo. Pero le contestas, ya voy, madre, ahorita. Eso no es honrar a tu padre y a tu madre. Pero según tú lo estás guardando en tu corazón. Entonces convence a esa persona de que no se trata de que lo espiritualices. No se trata de que ores nada más por tu mamá o por tu papá. Se trata de que cumplas el mandamiento de honrarle, de llevarlo a cabo. Convence a una persona que todo lo ve espiritual, amados hermanos, es muy difícil. Entonces, las personas que siempre te salen con que a ellos Dios les habla, con que a ellos el Espíritu les muestra, con que siempre andan buscando al gran profeta para que les dé un mensaje, esas personas son difíciles de convencer por la palabra, no importa lo que tú les muestres. Amados hermanos, por eso Isaías dijo: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca. ¿Quién vivía en el reino de Efraín? ¿Quién estaba en el reino de Efraín? 10 tribus que se habían separado de Judá y Benjamín, que ya no subían a adorar a Jerusalén, que ya no estaban conectados con lo que el Eterno quería. Ellos vivían en Galilea.
Ahí vivían esas 10 tribus o restos de las 10 tribus cuando aparece nada más y nada menos que nuestro Mesías, el Señor Yeshua. Justamente en ese territorio de gente mezclada, de gente que se olvidó de lo que Dios quería, aparece nuestro Mesías y empieza a predicarles, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pregunta, ¿cuál es el primer milagro que hace el Mesías, nuestro maestro, en su ministerio terrenal? ¿Cuál es el primero? Ni modo que no lo sepa, hombre. Convirtió el agua en vino, ¿correcto? O el vino en agua. ¿Cómo es? A ver. Porque a mí me hizo un milagro. A mí me cambió el vino en agua. Pero a otros, pero el milagro que hizo allá era convertir el agua en vino, ¿correcto? Ahora, pregunta, ¿ya estaba embriagada esa gente? ¿Ustedes qué creen? A ver, ¿qué piensan? ¿Esa gente ya estaba tomada? ¿Por qué, hermana? Porque ya se habían acabado el vino, entonces ya estaban. ¿Por qué entonces el Mesías agarra y les hace más vino? ¿Por qué no dijo, tranquilos, ya, cálmense, se vayan a su casa? ¿Por qué les hace más vino? ¿Cuál era el vino que habían tomado? ¿Vino bueno o vino que no era bueno? ¿Y cuál vino les estaba dando ahora al Mesías entonces? Entonces la única manera de convencer y de llevar a una persona a lo correcto no es solamente diciéndole estás mal, dándole lo que es correcto. Por eso el Mesías hace el primer milagro con vino, donde estaba esa gente aturdida del vino, donde vivía esa gente que estaba alcoholizada ya. Él les hace vino, pero les hace vino del bueno. Esa es la señal profética para usted y para mí. Hey, aquí lo que te voy a enseñar, eso es lo apropiado. Todo lo que te has metido, todo lo que le echaste, todas las tinajas que ya te bebiste, estaban contaminadas. No era vino correcto, no era el vino apropiado, no es el vino que el Padre quería que tú vivieras o bebieras. ¿Cuánta congregación está tomando el vino de Roma todavía? El vino de Babilonia, el vino de aquí, el vino de allá, el vino de esto y el vino de lo otro, pero no el vino del Eterno. ¿Cuántos? Puede glorificar a Dios, hombre, no me deje morir solo, bendito sea el Dios eterno. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la única manera de quitarle lo aturdido a una persona? Desprogramarlo y enseñarle lo que es correcto. Desprográmalo solamente. ¿Cuál es la única manera de quitarle todo lo que tiene ese cerebro, hermano? Desprogramarla, o sea, quitarle toda la programación y volverla a reprogramar. Sería la única manera apropiada. Entonces, amados hermanos, cuando Yeshua dice, oísteis que fue dicho, y cuando dice eso, es porque hay un montón de cosas, un sinfín de enseñanzas que habían malinterpretado los maestros de la enseñanza. Y cuando él viene dice, oísteis que fue dicho, un ejemplo, no cometerás adulterio. ¿Cuál era la manera de cometer adulterio? Que te encontraran con la persona en el acto. Eso calificaba como adulterio. Pero nuestro Mesías, que supuestamente vino a anular la ley, dijo, pero yo os digo. Y cuando dice yo os digo, para muchos que leemos la Biblia pareciera como que, mira, ahí le está pegando un patadón a Moisés. Surprise. Sorpréndete porque mira lo que dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿A dónde estaba más fácil guardar el mandamiento entonces? ¿Con Moisés o con el Mesías? Pero pensamos que con nuestro Mesías estaba, que te suave la cosa aquí. Y él puso más estricto el mandamiento. Entonces cuando él dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, no está anulando a Moisés, está confirmando a Moisés y lo está poniendo más alto, más estricto el mandamiento. ¿Nos queda claro? ¿Sí le queda claro? Si alguien puede glorificar a Dios, por favor, y todavía no me quiere apedrear, glorifíquelo. Porque entonces usted está despertando de la embriaguez, del aturdimiento espiritual que tenía. Entonces, amados hermanos,
Yeshua lleva a cabo ese milagro. Él les da el buen vino, ¿ok? Les quita la embriaguez que tenían, porque ahora empiezan a beber el buen vino, y embriaguez de filosofías, de doctrinas, de enseñanzas huecas que habían heredado, amados hermanos, y les va a mostrar la verdad, los limpiará de sus rebeliones para volverlos al camino, para que anden en la verdad, para que anden en la senda antigua, pero ahora bebiendo el buen vino, ya no embriagándose de doctrinas extrañas. Entonces la única manera de volver al camino, Yeshua lo dijo: venid a mí todos